humanidad se acaba como la conocemos. El final se transforma en un nuevo comienzo. Una producción de launiversalradio.com. Idea original, locución y escrito por Gabriel Sansol. Colaboración, dirección, Silvina Zaneta. Música, Antonio Candel. Hoy escucharemos capítulo 6, primer temporada. Avanzamos. Aquí estamos otra vez contándoles la historia. Esta no es una transmisión de emergencia. Esta es nuestra historia. Quizás ustedes tengan la suya, pero nosotros solamente podemos contar la nuestra. Estamos en el reinado Ibarrondo. Si necesitan cobijo, seguro que el rey José les acogerá entre sus súbditos. Continuaré contando la historia, aunque se podrían contar muchas cosas más, muchos detalles. Pero yo les estoy contando la historia principal del pueblo que vivía en esta colonia. Quizás en otro momento les pueda contar historias puntuales o hablar de sus habitantes. Ya con más de 600 personas en la comunidad, todo cambió rápidamente. A la mañana siguiente de nuestro regreso, José quiso reunirse conmigo y tuvimos una buena charla. Le expliqué que el lugar donde ellos estaban, en el Parque Juan Carlos I, era ideal, pero que la falta de previsión fue lo que hizo que lo tuvieran que abandonar, y que tendría que ser un asentamiento a recuperar si la población crecía demasiado. Deberíamos fijar un número total de habitantes, y en caso de sobrepasar dicho número, nuestra colonia se tendría que duplicar. Lo fundamental era trabajar y prepararnos para sembrar en primavera. También amurallar la colonia, fabricar armas y preparar planes de defensa. No solo se trata de sobrevivir. El tema pasa por preparar una sociedad autosuficiente y defendible. Ellos habían fracasado por no organizarse y solo esperaban ser rescatados. Ellos estaban paralizados y nosotros desde el principio buscábamos nuestra ciudad, nuestra nueva sociedad. Y ese proyecto, esa idea, era la que teníamos que fortalecer. José asentía y ponía sus ideas. Tuvimos más de una hora de charla, contándole detalles y observaciones. Nuestra posición era bastante ideal, pero había que fortalecerla al máximo. No podíamos pensar que solamente nos atacarían unos perros callejeros. Podían atacarnos en cualquier momento otras personas, o alguna cosa rara. No sabíamos qué había pasado y queríamos sobrevivir. No necesitábamos que nos rescaten. Nosotros nos estábamos rescatando solos. Por la noche se reunió la nueva corte del rey para tomar decisiones y cambiar el futuro. La corte la formaría un representante de cada 30 personas. Y así se llegó a un número de aproximadamente 36. En esa reunión se conformaron los ministerios. Se intentaba con ellos cubrir necesidades básicas y fundamentales para la subsistencia de la colonia. Los principales fueron el Ministerio de Defensa, el de Alimentación, Energía, Educación, Administración,
construcción y desarrollo. Y cada uno de los que formaba parte de la corte fue designado a participar activamente en alguno de esos ministerios. También se designó un grupo de policía y se dictó una ley. Quien no trabaja deberá vivir fuera de la comunidad y no tendrá recursos que provengan de la misma. Muchas de las cosas que habíamos hablado por la mañana, José las había tomado como propias. Pero lo importante era que se hagan, no tener el título de propiedad. También se formó un grupo para diseñar el muro principal de defensa, el que se llamaría Muro José, por supuesto. Él tenía que ponerle el nombre a algo. Pero ese gorila descerebrado había cambiado mucho y estaba empezando a ganar mi confianza. Un muro de 1,5 metros de espesor que rodearía totalmente la colonia y más en las afueras una primera línea exterior que protegería las tierras de sembradío. Ese segundo muro que rodeaba la colonia en su totalidad dejaba un espacio que sería la zona donde los probables atacantes se tendrían que apostar para atacar la ciudad. Una zona plana y lisa. Sería como desnudar a los atacantes para verlos libremente cuando se acerquen. Y si no nos atacaba nadie, la utilizaríamos para sembrar. Ya éramos más de 600 personas y en los días siguientes llegó más gente. Eran los rezagados y eso nos llevó a un número de casi 1,000. José a mí no me asignó ningún cargo. No me puso como ministro ni nada de eso. Para mí eso era mejor. Estaba aliviado de no cumplir con tareas formales. Y por supuesto, el jefe de la policía fue Macario. La organización de las primeras Navidades no se abandonó, pero las prioridades eran otras. Y se designó a un grupo especial que organizara la fiesta. Los peces habían llegado vivos y en las piscinas de un edificio de la colonia los echamos para cuidarlos y organizar su crianza, la de ellos y las de algunas tortugas. A la mañana siguiente la colonia era un hormiguero revolucionado. Todos fueron asignados a sus trabajos, menos los que estaban muy débiles como para trabajar. Pero si podían moverse, harían tareas administrativas. La colonia tenía vida y un ritmo frenético de trabajo. Después de tanto tiempo de pánico, la gente veía una posibilidad de sobrevivir y hasta de poder vivir otra vez. Y eso los motivaba para trabajar de manera frenética, poniendo toda la energía en sus tareas. Y el cambio de las primeras 24 horas fue increíble. Las comidas comunitarias se realizaban por turnos. Y una cosa que nos dio mucha alegría fue la apertura de un bar, que a todos nos dio la idea de que comenzábamos a tener más normalidad. Por la noche todos hablaban de ello, y se escuchaban risas y sonrisas en el dormitorio comunitario. Ya la colonia parecía de esos pueblos del este americano en plena fiebre del oro, pero aquí el oro era la esperanza de tener una nueva vida
Los niños irían a su primer día de clase y los mayores, adolescentes y jóvenes comenzarían su trabajo en la colonia. A las 5 de la mañana se sintió un murmullo y un movimiento de gente que era hermoso ver eso otra vez. Los terrenos de sembradío estarían preparados rápidamente y las máquinas se dedicarán a separar las grandes vigas de los edificios caídos, las cuales formaban una montaña de hierros retorcidos, los que se usaron para crear el Muro José, esa muralla de 1,5 metros de espesor y 4 de alto, que rodea toda la colonia. Estaría formada por acero y escombros, 2 muros de hierros separados 1,5 metros, creaban un espacio donde se arrojaban los escombros que se humedecían y eran apisonados, creando el muro que nos daría seguridad. La colonia tendría solo 2 entradas, sobre la zona norte. El resto sería todo el muro que pensábamos impenetrable, rodeado por el río de la carretera por un lado y por el otro una zona plana de sembradíos, que tenía en algunos lugares 300 metros de ancho y en otros 700. La colonia sería rodeada por esta zona despejada y la muralla. Cuando todo se termine, podríamos dormir tranquilos. Por otro lado, en el Ministerio de Desarrollo se diseñó un nuevo modelo de fogón para producción en serie, que sería montado en los apartamentos. Y de esa manera las familias podrían regresar a vivir en casas normales, donde descartábamos las cocinas, por supuesto, ya que las comidas se realizaban de manera comunitaria. A medida que se restauraban las viviendas y se podían habitar, se les asignaba una a cada familia, y lentamente los dormitorios comunitarios fueron quedando vacíos. Ahora las familias tenían casa con calefacción y agua caliente. Era como un paraíso. Todo avanzaba muy rápido. A fin de enero el muro estaba cerrado y se iba rellenando y apisonando en su interior. Estaría terminado para fines de marzo. También para esa época ya todas las familias tendrían su vivienda. Paralelamente se consiguieron 3 grandes generadores de energía, de esos que las compañías eléctricas ponían cuando se reemplazaban los transformadores en alguna zona, los que ya adaptaríamos para tener energía. El Ministerio de Desarrollo tenía mucho trabajo y yo trabajaba arduamente con él. El río de la carretera fue encauzado para poder aprovecharlo mejor. El puente peatonal tuvo su puente levadizo, ya que era una de las entradas a la colonia. Ya disponíamos del método para liberar los autos eléctricos. Y del depósito donde los almacenaban conseguimos 20 coches, más los 2 que habíamos encontrado antes. Eso nos daba un total de 22 vehículos preparados para darnos movilidad. No se olviden
Esta no es una transmisión de emergencia. No estamos pidiendo ayuda. Les estamos contando cómo nosotros pudimos sobrevivir. Estamos en el reinado Ibarrondo. Si necesitan cobijo, seguro el rey José les acogerá entre sus súbditos. Una de las cosas más importantes que trajeron los rezagados de aquel viaje fueron las gallinas. Sí, ya teníamos gallinas, las que criamos y cuidamos. Y si le dábamos tiempo para ampliar su población, sería fundamental para mejorar nuestra alimentación. Un gran gallinero se creó en un pulmón de manzana, el mismo en el que estaba la piscina con los peces. De esa manera les creamos un microsistema al que cubrimos y le pusimos calefacción. Era uno de nuestros proyectos de producción de comida. También, en uno de los aparcamientos subterráneos de la colonia, creamos un sembradío de setas de distintas especies, las que crecieron rápidamente en el ambiente húmedo y oscuro que les creamos. Así que todo aparcamiento subterráneo se transformó en un sembradío de setas. En este capítulo, más que narrar lo que sucedió, les estoy contando los avances que fuimos teniendo como producto del crecimiento de nuestra población. Quizás otra comunidad con un crecimiento tan abrupto se hubiera convertido en un caos. Pero nosotros nos enfocamos en ser autosuficientes. Los objetivos de defensa, alimentación y energía serían nuestra clave. Desde ese momento en adelante, nuestra producción de alimentos crecería. Mientras tanto, nos alimentábamos con provisiones encontradas en casas y comercios de la zona. Aún no precisábamos consumir nuestra propia producción. Y lo importante era que crezca. La velocidad en la toma de decisiones nos dio más margen para que nuestra producción crezca. No se imaginan lo que fue el primer día que comimos tortilla de setas a la Ibarrondo. Por supuesto que José quería llamarla tortilla José, pero que no, es tortilla Ibarrondo. Era bonito ver la gente en la calle, sonriendo y charlando. El bar se transformó en un lugar de reunión de toda la gente. Y lo tuvimos que ampliar uniéndolo a varios locales adyacentes, quedando un hermoso bar de gran tamaño, que nos daba una vida social y un punto de reunión. En él se realizaban las asambleas populares, donde se informaban de las nuevas leyes y los logros obtenidos entre todos, para grandeza del reino. Todo sucedió tan rápidamente que nadie se tomó un descanso. Se trabajaba día tras día, sin pensar en sábados o en domingos. Paralelamente a esto, se organizaba la fiesta de Navidad. El árbol original fue trasladado al bar, que también era donde se realizaban las comidas y desayunos comunitarios. Su cocina era enorme. Trabajaban muchas personas en ella. El calor que desprendía tratábamos de derivarlo para calentar los edificios adyacentes. Como disponíamos de muchos adornos navideños, con ellos se adornaron las calles. Todo tenía un aspecto genuinamente navideño. Se instaló un buzón para que los niños dejaran sus cartas a los reyes para pedirles los regalos. Y el ánimo de la población estaba más alto que nunca. Bueno, Roberto, me parece que este es un buen momento para cortar. No se olviden, esta no es una transmisión de emergencia. Esta es nuestra historia.
Y quizás ustedes también tengan una historia parecida. Estamos en Colonia y Barrondo, Madrid. Si necesitan cobijo, seguro que el rey José les acogerá entre sus súbditos. Roberto, listo. Cerrá micrófono, que se acabó.